Gerencia Estratégica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a hacer un ejercicio con la matriz BCG. Recordemos que la matriz BCG hace analogía a los 4 escenarios de gestación del ciclo de vida del producto. También debemos recordar que en la matriz BCG, en el eje de la Y, es decir, en el eje vertical que ustedes están viendo aquí, o acá mejor en este lado, encontraremos la tasa de crecimiento del mercado. Mientras que en el eje horizontal encontraremos la participación relativa del producto de la empresa en el mercado. Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es cuáles son aquellos 4 cuadrantes que se incluyen dentro de esta matriz. En primer lugar, tenemos el producto interrogante. Ese producto interrogante es aquel producto que ordinariamente requiere de mucha inversión y su participación es por ahora nula, negativa o desconocida porque ordinariamente corresponde a lo que le sucede a los productos nuevos. Posteriormente, en la izquierda de la matriz tenemos el producto estrella, que esa estrella, después de que suple su máximo de productividad, pasa a ser un producto vaca. Y por último, que ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, inclusive ustedes ya lo tienen en la presentación que soporta esta sesión de hoy, pasará posteriormente a ser un producto perro, y ese producto perro podría generar el desistimiento del producto, la muerte, por supuesto, comercial del producto, y ser un producto que debe ser eliminado dentro de nuestro portafolio. Es importante, amigos, que ustedes vean que en el eje horizontal, es decir, los datos de X, los valores empiezan de manera inversa. Es decir, vamos a tomar valores superiores al lado izquierdo y valores inferiores al lado derecho. Como ustedes ven, empieza desde cero. Ahora, vamos a los datos. Ustedes tienen aquí los datos correspondientes a una matriz o a una organización que nos ha provisto unos datos y que esos datos particularmente pueden corresponder a unos productos que dentro del portafolio la organización tiene. Y entonces la compañía nos contrata para que podamos ubicar 5 de esos productos en la matriz BCG, que son los que ustedes tienen en este momento enunciados dentro de la cartera de producto, producto A, producto B, producto C y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué sirve esto? Precisamente para que nosotros podamos establecer en la matriz BCG cuáles son esos productos y básicamente cuál va a ser el comportamiento de esos productos y qué tipo de decisiones puede tomar la empresa y la alta dirección en materia de fortalecer el producto que nosotros vayamos a trabajar o poder identificar claramente en dónde nosotros podríamos concentrar toda la determinación de los niveles de efectivo requeridos para tomar decisiones estratégicas. Entonces, tengo aquí los 5 productos y los valores en ventas y las unidades vendidas. Entonces, vamos a recordar solamente el producto A, las ventas de la empresa de ese producto son 130,000 unidades. Mientras que en el producto E, las ventas son de 5,000 unidades. Lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener la participación por producto de la empresa. Es decir, cuál es el porcentaje de participación de unidades vendidas del producto y en relación al total de las ventas o a las unidades vendidas del producto B. Vamos a suponer entonces que la organización nos ha provisto de toda la información necesaria correspondiente al comportamiento de las ventas, por ejemplo, que ha tenido el sector actual durante el año que en este momento corre. Y también nos ha provisto las ventas, las cifras de ventas del año anterior. Igual nosotros también podemos obtener esa información consultando en investigaciones, en fuentes de consulta de investigación primaria o consultando bases de datos como por ejemplo en EMIS University que nosotros tenemos a nuestro uso accediendo a través de las plataformas disponibles que la universidad provee para nosotros y hemos conseguido la información correspondiente a los productos de la competencia como a los productos que son similares a los nuestros
con respecto a las ventas del año anterior y con respecto a las ventas del año actual. Entonces nosotros vamos a tratar de determinar cuáles son los datos que se grafican en el eje de la Y, es decir, en el eje vertical. Esta información que hay aquí nos muestra a nosotros cómo se está comportando el mercado para saber si es atractivo nuestro producto dentro de ese mercado, para que destinemos para ello la mayor cantidad de recursos o para que destinemos los recursos para otros menesteres u otro tipo de productos de los que nosotros tengamos dentro de nuestro portafolio. Recuerden, eje de la Y, la tasa de crecimiento del mercado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacamos esa información? Pues es muy fácil. Es sencillamente vamos a tomar el total de ventas del sector en el año actual, perdón, menos el total de ventas del sector en el año anterior. Y esta información la vamos a colocar entre paréntesis y vamos a dividir esa información entre el último dato del año inmediatamente anterior. Y entonces vamos a establecer en porcentaje cuál ha sido el comportamiento con respecto al crecimiento del mercado, particularmente en el producto A, que es el que estamos analizando en ese momento. Ha tenido una conducta o un comportamiento creciente del 15.4%, que puede ser representativo, pero todavía no lo hemos analizado. Vamos a repetir entonces, recuerden que vamos a graficar en el eje de la Y el comportamiento de la tasa de crecimiento del mercado. Y esa información, ¿de dónde la sacamos? Pues sencillamente vamos a repetir, es tomar las ventas correspondientes al sector en el año que estamos analizando, para nuestro ejemplo, en el año 2022. Excúsenme, vamos a hacerlo nuevamente porque me faltaron los paréntesis. Entonces es igual al total de las ventas del sector en el año que estamos analizando menos el total de las ventas del año inmediatamente anterior, cerramos entre paréntesis, y todo eso dividido nuevamente en el total de las ventas del sector del año anterior, para poder establecer cuál ha sido el comportamiento o la conducta de crecimiento del mercado correspondiente, en este caso, al producto B. Así sucesivamente vamos a analizar todas y cada una de las conductas de los productos que estamos en este momento estudiando. Como ustedes ya ven, nos había dado a nosotros una proporción que yo inmediatamente formulé y la convertí en porcentaje. Quiere decir esto, mis queridos amigos, que yo ya tengo las cifras que voy a graficar en el eje de la Y. Vamos a mirar más adelante, cuando hagamos la gráfica, qué tipo de comportamiento o qué tipo de conducta o qué tipo de interpretación pueden tener estos datos. Nos queda todavía información para poder establecer, para que la empresa tome las decisiones si vamos a tomar, invertir o desinvertir sobre ese producto, o vamos a tratar de establecer qué decisiones vamos a tomar cuando nosotros hagamos el comportamiento de cada uno de esos productos con respecto a las ventas actuales y con respecto a las ventas del año anterior, para poder establecer claramente si vale la pena invertirle más o menos dinero. Todo depende de cómo se esté comportando en este momento ese producto con respecto a su tasa de crecimiento. Nos queda pendiente el eje de las X, y en el eje de las X, recuerden que es la línea horizontal, necesitamos establecer qué tanto es la cuota relativa de ese producto, de ese portafolio de productos, perdón, de ese grupo de productos, en el caso del grupo A, con respecto al portafolio total de productos, para saber si esa unidad de negocio es una unidad de negocio rentable o es una unidad de negocio que requiere de una mayor inversión o un mayor desarrollo. Entonces, habiendo obtenido la tasa de crecimiento del mercado, nos queda establecer cuál es el comportamiento de cada uno de los grupos de productos o llamados unidades de negocio con respecto al mercado. Y entonces la información, ¿de dónde la obtenemos? Ya hemos ido construyendo poco a poco nuestra tabla a partir, recuerden, de investigación que podemos hacer en documentos privados, en fuentes primarias, en bases de datos, en fuentes de consulta, en documentos académicos que deben ser no solamente científicos, sino rigurosos, para que cuando nosotros hagamos nuestros análisis comparativos podamos determinar con claridad que esa información no es un escenario caprichoso, sino que corresponde a un ejercicio realmente serio y juicioso, además para quitarle la subjetividad a la administración de la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos determinar cuánto de ese producto A se compara con respecto a las ventas del líder de la competencia.
En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es tomamos las ventas correspondientes al producto A en unidades de nuestra competencia y lo vamos a dividir entre el número de unidades vendidas por el líder de la competencia para poder establecer cómo nos estamos comportando con respecto a ellos y cómo se comporta cada una de los productos o grupos de productos dentro de nuestro portafolio de servicios. Para que recordemos, vamos a hacer la segunda y entonces tomamos en este caso del producto B, que es las ventas de las unidades del producto B en términos de unidades, que son 200.000, dividido entre las ventas del líder de la competencia, que en este caso son 350.000 unidades. Entonces lo vamos a dividir entre las 350.000 unidades y vamos teniendo una idea de cómo se está comportando cada uno de nuestros productos. Bajamos la información y identificamos claramente cómo se está comportando los productos y los grupos de productos dentro del mercado. Entonces ya tenemos más o menos con un mayor nivel de claridad cuál es el comportamiento de los productos y de los grupos de productos con respecto a lo que nosotros hemos venido analizando respecto de los procesos de la competencia. Recuerden que siempre nos tenemos que estar comparando con los líderes de la competencia. Eso no significa que no le vayamos o que no vayamos a concentrar nuestro interés en todos los competidores, sino que básicamente primero tenemos que poner el foco en aquellos que nos están generando un hueco muy importante en el desarrollo de nuestra actividad empresarial. Entonces, ya tenemos las ventas de la empresa, la participación por producto de la empresa, que ya lo sacamos de la división como se los expliqué. Obtenemos la información a partir de investigación en fuentes primarias y cuantitativa y rigurosa. Tomamos las ventas del líder de la competencia con el total de ventas del sector en el año que estamos analizando y también podemos obtener lo que se establece en la columna F, que es el total de ventas del sector del año inmediatamente anterior. Establecimos la información correspondiente a los datos que se van a graficar en el eje de las X, el eje de las Y, que es la tasa de crecimiento del mercado, para saber si nosotros nos encontramos en una industria sólida, consolidada, fuerte, creciente, o si por el contrario estamos ubicándonos en un espacio en donde no deberíamos estar y que podemos fijar nuestro interés o nuestra atención en otro propósito. Y ya también hemos calculado la información que va a estar en el eje de las X, es decir, en el eje horizontal, para poder establecer cuál es la cuota de participación de cada unidad de negocio o cada grupo de productos con respecto al mercado. Por lo tanto, la matriz BCG ya va teniendo, digamos, una mayor cara, una mayor información. Bien, ya tenemos la tabla llena de datos, ahora nos falta graficar para que todos, a partir del gráfico, podamos tomar las decisiones que nos permitan calificar y clasificar la importancia de nuestro producto dentro del portafolio de productos y poder determinar claramente con esos gráficos cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, para graficar, lo que hacemos es que nos ubicamos en una celda que se encuentra en blanco y a partir de la opción insertar, vamos a insertar un gráfico, seleccionemos el modelo o el esquema de gráfico de burbujas. Lo tenemos aquí ya y vamos a empezar a incluir los datos. Debo tener en cuenta que al momento de seleccionar los datos, vamos a seleccionar datos como si fueran nuevos y los tenemos que hacer uno a uno. Entonces, en la celda de datos lo primero que tenemos que hacer es buscarle el nombre. Y el nombre para nuestro caso, nuestro primer trabajo, nuestro primer producto es el producto A. Posteriormente vendrá el dato correspondiente al eje de las X, que va a equivaler a la cuota relativa de la unidad de negocio para el producto A. Y esta información la sacamos de acá, que es la que se encuentra en la columna H en la primera fila, o en este caso de nuestro ejercicio, en la fila número 6. Posteriormente vamos a seleccionar el dato correspondiente al eje de las Y, y ese dato corresponde al primer dato que encontramos en la columna G, que equivale a la tasa de crecimiento del mercado. Entonces lo vamos a seleccionar y ese equivale al 15.4%, quedándonos pendiente el tamaño de la burbuja. Entonces, como seleccionamos la opción de burbuja, vamos a seleccionar el tamaño y el tamaño equivale al primer dato equivalente al porcentaje de participación por producto de la empresa, que es decir, equivale a la fila 6 de la columna C.
Y así empezamos a meter dato, a introducir dato por dato. Ya tenemos el primero, vamos a hacer así todos con cada uno de los datos. Recuerden que es una nueva serie de datos. Buscamos el nombre y equivale al producto B y así sucesivamente. Vamos al valor de las X que equivale a la cuota relativa de la unidad de negocio, que es el segundo dato. Posteriormente, en el dato la información correspondiente a la Y equivale a la tasa de crecimiento del mercado en el segundo grupo de datos y después el tamaño de la burbuja que equivale al porcentaje de participación por producto de la empresa en su segundo dato y entonces vamos insertando los datos, vamos a seguir haciéndolo de la siguiente forma. Nuevamente producto, nombre, seleccionamos producto C, incluimos en el eje de las X la cuota relativa equivalente al tercer dato, en el eje de las Y la tasa de crecimiento equivalente al tercer dato y el tamaño de la burbuja, el porcentaje de participación por producto equivalente al tercer dato y vamos a insertar como dato nuevo. Ya tenemos la tercera, vamos a hacer lo mismo con el cuarto, vamos a hacerlo así como lo hicimos, como hemos venido haciendo todos. El nombre, recuerden que en este caso es el producto D, vamos a ir metiendo rápidamente los datos. El cuarto dato de la cuota de participación relativa del mercado que corresponde a X. En Y, el cuarto dato correspondiente al porcentaje de la tasa de crecimiento del mercado. En Y, que es este cuarto dato. Y posteriormente el tamaño de la burbuja y el tamaño de la burbuja, la participación por producto en el cuarto dato. Vamos a incluirlo y es la participación correspondiente al cuarto dato para que nos quede el tamaño de la burbuja. Vamos a insertarlo y nos queda el último. Y el último lo vamos a hacer exactamente igual, una nueva serie de datos, el nombre del producto E, en el eje de las X, el último dato correspondiente a la cuota relativa de participación, en Y el último dato correspondiente a la tasa de crecimiento del mercado y en el tamaño de la burbuja el último dato correspondiente a la participación por producto de la empresa, lo vamos a insertar y ya tenemos todos los productos allí establecidos. Sin embargo, por ahora no nos dice mucho la gráfica, ¿verdad? Vamos a darle un poquitico de estructura, de contexto a la gráfica. Entonces nos ubicamos por acá y vamos a darle datos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente estando en diseño de gráfico le vamos a dar contexto y entonces vamos a agregar un elemento. Lo primero que hacemos es que nos vamos a ubicar en el eje de las X, porque además tenemos que darle un poquitico de contexto, de forma, de estructura para que se lea mucho más fácilmente los datos. Clic derecho y le decimos dar formato al eje. Entonces aquí se nos va a abrir una herramienta, una serie de herramientas y vamos a empezar a mirar. Empecemos por la opción límites. Nos ubicamos en el límite máximo y vamos a cambiar ese dato que hay ahí de 3 por 10. ¿Por qué? Porque así nos va a quedar dando una estructura lo suficientemente consolidada y ya miren ustedes cambió la forma de los datos. Por ahora está un poquito agrupado y así no va a ser. Entonces nos vamos a bajar al eje vertical donde dice eje vertical cruza. Vamos a quitar el automático y le ponemos el valor máximo del eje. Y seguimos bajando. Escala logarítmica y valores en orden inverso. Escala logarítmica significa que va a agrupar grupos de datos a partir de series logarítmicas. Entonces ya ustedes vieron al inicio que teníamos un poconón de datos en el eje de las X. Ahora se circunscribió a los datos en base 10. Entonces nos habla de punto 10, punto 1 y 0. Sin embargo, yo les había dicho a ustedes que al momento de hacer la construcción de la gráfica, necesitábamos que pudiéramos leer los datos empezando en el eje de las X del menor hacia el mayor de derecha a izquierda. Entonces seleccionamos escala logarítmica y seleccionamos valores en orden inverso. Entonces en este caso, como ustedes ya vieron, ya tengo en la derecha el menor valor y hacia la izquierda los valores mayores. Muy bien, activamos, la estructura va cogiendo un poquitico más de forma, sin embargo nos falta un poquitico y entonces nos vamos a ir a la casilla de número, vamos a abrir la casilla de número, bajamos un poquito más y le damos de tipo personalizado. Y de tipo personalizado en código de formato como este que ustedes aquí tenemos, entonces le damos a agregar, la estructura ya cambió, aquí le damos el tipo personalizado y nos ha quedado una estructura mucho más fácil de leer. Bien, ahora cuando estemos acá, entonces una vez tenemos completamente claro este diseño, seguimos dándole estructura. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es comparar para poder establecer cómo es que se encuentra en este momento nuestra tabla en comparación con respecto a la interpretación de
matriz BCG que tenemos al lado derecho. Por ahora no hemos podido identificar o establecer claramente cuál de esos productos se encuentra en cuál de los cuadrantes. Para que nos quede un poquitico más claro, lo que vamos a hacer es que voy a incluir aquí en este gráfico de manera preliminar una línea. ¿Y esta línea para qué? Precisamente para que nos permita identificar claramente cómo se encuentran nuestros productos. He seleccionado una línea y la voy a colocar en toda la mitad para que ustedes se den cuenta cómo es que se está comportando nuestra gráfica. Como estamos en formato de forma, pues sencillamente lo que hacemos es que vamos a darle un colorcito un poquito más oscuro para que y el ancho un poquito más gruesito para que se den cuenta ustedes cómo se va a comportar. En este momento tenemos, si ustedes lo están viendo, tenemos los 5 productos establecidos allí. Y si nosotros traslapamos la matriz BCG y lo comparamos con la gráfica que tenemos a la izquierda, pues podríamos claramente identificar que tenemos 2 productos en el cuadrante interrogación, un producto en el cuadrante perro, otro producto en el cuadrante vaca lechera y un producto en el cuadrante estrella. Y así podría quedar. De hecho, esa es la estructura final de nuestra gráfica y ya podríamos establecer claramente cuáles podrían ser esos criterios y cómo nosotros manejamos esta información y qué deberíamos hacer. Sigamos dándole un poquitico de estructura y entonces vamos a darle un poquitico más de imagen y de estructura para que básicamente nosotros en el diseño del gráfico podamos darle un formatico, una estructura mejor. Para que la información no quede como tan vacía y tan vaga, vamos a ubicarnos acá y vamos a insertar elementos que nos permitan identificar más claramente a qué corresponde cada una de las burbujas que tenemos. Entonces vamos a agregar elemento de gráfico y vamos a meterle o incluirle mejor etiquetas, donde se lo colocamos encima. Y entonces ya tenemos aquí unos porcentajes que ustedes están viendo. Sin embargo, si ustedes se analizan en detalle qué es lo que estamos viendo aquí, pues sencillamente lo que estaríamos viendo serían los datos correspondientes al eje de las Y. Pero eso no nos interesa por ahora. Lo que necesitamos poder determinar es a qué corresponde y con qué un poquito más de claridad cuáles son los datos. Entonces lo que hacemos es que volvemos a cambiar el formato de etiquetas de datos. Ubicándonos aquí le colocamos el nombre de la serie y eliminamos el valor de Y. Y entonces ya tenemos el nombre del producto para poder identificar claramente, porque en el caso nuestro, pues lo que estábamos viendo era un porcentaje, pero no sabíamos exactamente a cuál correspondía. Ahora, si de pronto una persona que vaya a tomar decisiones necesita tener un poquito más de claridad en la imagen, pues no necesitábamos quitarle el valor de Y, se lo dejamos ahí y entonces ya sabemos que el producto A tiene un 15% de participación y esto también eso podría servir, pero para ser un poco más claros vamos a quitarle ese valor. Eso vamos a hacer exactamente lo mismo con todos y cada uno de ellos. Formato de etiqueta de datos y cuando se ubique aquí entonces inmediatamente le colocamos el nombre de la serie y desactivamos o inactivamos el valor de Y. Y entonces una vez hemos inactivado el valor de Y, ya sabemos exactamente a cuál producto corresponde. Vamos a hacer con este exactamente lo mismo, formato de etiquetas de datos y cuando estamos aquí entonces le ponemos el nombre de la serie y eliminamos el valor de Y. Ahora, si alguien quisiera determinar el tamaño de la burbuja, también le puede colocar aquí el tamaño de la burbuja y también podría saber, pero esa información creo que no nos dice mucho, entonces vamos a quitarle ese tamaño. Igualmente lo vamos a hacer con este dato, clic derecho, formato de etiquetas de datos, inactivamos, o mejor, seleccionamos el nombre de la serie, inactivamos el valor de Y así sucesivamente hasta que terminemos con todos. Ya nos queda solamente el último, formato de etiquetas de datos, el nombre de la serie sí, el valor de Y no, y entonces ya sabemos claramente quiénes o cuáles de los productos se encuentran ubicados en cuál de los cuadrantes. Si ustedes analizan un poquito conmigo lo que estamos viendo acá, pues ya saben claramente que tiene más o menos un mismo comportamiento, un comportamiento similar, si nosotros partimos de la base, perdón, que esta línea nos va a permitir establecer claramente que el producto B se encuentra ubicado en el cuadrante perro, el producto C se encuentra ubicado en el cuadrante vaca, el producto A se encuentra ubicado en el cuadrante estrella y los productos E y D se encuentran en el cuadrante interrogación. Si nos ubicamos aquí en la matriz,
pues sencillamente podemos establecer que este producto es un producto interrogación. Lo mismo va a pasar con el producto D. Podemos copiar esa información. Ya sabemos que nuestro producto A se encuentra en el cuadrante estrella y entonces le colocamos de una vez que es el producto estrella. El producto B se encuentra en el cuadrante perro y nos queda pendiente el producto C, que es nuestro producto vaca lechera. Y ya tenemos la información establecida de aquí. Ahora, si nosotros no quisiéramos siquiera colocar esa información allí, lo podríamos hacer. Voy a explicarles por qué. Porque esto nos permite establecer claramente a partir de las condiciones que aparecen aquí en esta parte derecha de nuestro cuadro, que el análisis de esto nos podría permitir claramente que la información se está cumpliendo. Permítanme, les voy a explicar un poquito para que nos demos cuenta que sí funciona así. Vamos a seleccionar el análisis del producto A, que tiene más o menos esta conducta y nosotros decimos que se encuentra en el cuadrante estrella. Vamos a establecer cuáles son las condiciones del cuadrante estrella. Aquí dice, el producto estrella se considera estrella si la participación relativa del mercado es mayor que 1. Vamos a mirar si es mayor que 1. Esta información está aquí, aquí está el número 1 y se encuentra a mano izquierda. Recuerden ustedes que la información crece desde 0 hasta 1. Y como está al lado izquierdo es mayor que 1, por lo tanto estaría cumpliendo con la primera premisa, es que el producto estrella sea estrella si la participación relativa en el mercado es mayor que 1. Nos queda la otra, que es la cuota la tasa de cuota de participación en el mercado, que dice que es mayor que 0.1. Pues nosotros sí lo estamos cumpliendo perfectamente, porque aquí tenemos el 0.1, es mayor que 0.1, aquí está el 1, aquí está el 0. Cualquier cosa por encima de 0.1 nos permitiría garantizar que el producto estrella cumple con los propósitos establecidos, por lo tanto podríamos decir claramente que ese producto A es el producto estrella nuestro. Y para que analicemos en el caso de los productos perro, y con eso estaríamos terminando el video para no hacerlo muy largo, los productos E y D, si nosotros hacemos el análisis, diría que el producto es un producto, o los productos son un producto perro. ¿Por qué? Porque la participación relativa del mercado está entre 0 y 1. Aquí está 0 y aquí está 1. Esto es 0.1, no 0.100, sino 0.1 y 1. Por lo tanto, estos dos estarían cumpliendo. Está entre 0 y 1. Y también dice que el producto es un producto perro si la tasa de crecimiento del mercado está entre 0. y 0.1. Aquí está el 0 y aquí está 0.1. Por lo tanto, este cuadrante, estos dos productos estarían cumpliendo con ese propósito. Por lo tanto, ya tenemos absolutamente clara nuestra condición, ya sabemos perfectamente cuáles son los productos a los cuales deberíamos nosotros apostar todo nuestro dinero porque estarían cumpliendo con los propósitos que se encuentran en la matriz BCG y la organización podría entrar a tomar decisiones para poder establecer en dónde va a colocar el dinero y particularmente cuál debería ser las decisiones que deban tomar al momento de concentrar todo el capital para hacerlo eficientemente. Espero que este video les sirva para que ustedes entiendan cómo se construye la matriz BCG y puedan hacer el ejercicio que tienen que hacer. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto.